Cuando la Iglesia nos propone de manera obligatoria para todos aquellos que formamos parte del pueblo cristiano, se nos propone una adhesión irrevocable de fe a unas verdades contenidas en la revelación divina. Continuando con este tiempo bíblico de enseñanza y de profundizar en las verdades de nuestra fe, nos toca hablar de algo que probablemente hasta en muchos círculos, lastimosamente, da vergüenza hablar. Y es de algo que se llama en la Iglesia el dogma. El dogma. Dogma. La Iglesia es dogmática. ¿Y qué significa el dogma? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 88, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 88 dice: cuando se propone de manera obligatoria, por tanto, no es la propuesta de la Iglesia para los fieles una invitación. Si te parece, no dice eso. Si tú crees conveniente, no dice eso. Si no causa zozobra en tu alma, no dice eso. Dice que el dogma es una enseñanza que se propone a cada uno de los fieles de una manera obligatoria. Por tanto, cumplir es vivir en rectitud. No cumplir es vivir en pecado. Así es como nos enseña la Iglesia al respecto. Por eso es tan importante hablar del dogma. Cumplirlo es vivir en rectitud un camino de fe. No cumplirlo es, tristemente, vivir en pecado. Es una adhesión irrevocable de fe. De tal manera que en esa unión, en esa aceptación que yo doy a las verdades que se me presentan, la palabra irrevocable significa que no es que en algún momento la Iglesia creyó de una manera, 100 años después la Iglesia creyó de otra manera, y 1000 años después la Iglesia, porque el mundo empezó a evolucionar, porque nos dimos cuenta de que algunas cosas no habían sido como en los tiempos de Jesús, hace 2000 años atrás. Entonces, bueno, pues en ese camino de conocer nuevas cosas nos dimos cuenta de que lo que antes nos habían enseñado que era bueno, ahora resulta que no es bueno. Lo que antes nos habían enseñado que era pecado, pues resulta que ahora, después de 2000 años, pues ya no había sido tan pecado, había sido más bien una virtud. Por eso dice, es una adhesión irrevocable de fe, que en el tiempo jamás cambiará. Es perpetua, constante, para todos los tiempos, para todas las culturas, para todas las edades. No puedes decir, bueno, pues esta enseñanza del infierno probablemente le vendrá muy bien, vamos a inventar un infierno. Le vendrá muy bien a los niños porque en alguna edad pues tienen que, a lo mejor con un poco de temor, dejar de hacer las cosas. No hagas esto porque algo te va a pasar, entonces algo feo, algo terrible. Entonces vamos a inventar una realidad del infierno. Pero ya cuando yo crezco, pues a lo mejor me daré cuenta que ha sido un cuento, y no es así. Para todos los tiempos, para todas las culturas, para todas las edades. Una verdad irrevocable de fe. Y finalmente dice que son las verdades contenidas, no es cualquier cosa. ¿Qué es? Lo que dijo el Papa, pues esa es una verdad dogmática. No. Lo que dijo el obispo es una verdad dogmática. No. Lo que dijo el sacerdote es una verdad dogmática. No es así. La verdad es aquello que es una revelación divina, lo que Jesús, el Cristo, el Salvador, vino a enseñarnos. Eso es lo dogmático, eso es a lo que debemos prestar una adhesión de fe y creer de una manera obligatoria. Dice el siguiente número, el número 89, el 88 habíamos leído, ahora el punto 89 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, hay un vínculo
entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Porque los dogmas, viene a confirmar algo que nosotros ya lo sabemos, porque los dogmas son luces que iluminan el camino de fe. Porque los dogmas son luces que iluminan el camino de fe. Creo en Dios. Bien. Pero, ¿quién es ese Dios para ti? ¿Cómo es ese Dios? ¿Qué culto merece ese Dios? ¿Cuál es la manera que nosotros tenemos de que ese Dios esté contento con lo que nosotros hacemos o ese Dios esté triste con lo que nosotros hacemos? Un hombre murió hace unos años atrás, multimillonario, y dejó todo su dinero. Un hombre multimillonario dejó en herencia todo su dinero para que se construyan clínicas de aborto en América del Sur. Por supuesto que todos los países empezaron a mostrar sus proyectos y a querer hacer estos hospitales con un dinero que ha sido donado por alguien que murió. Esta persona, con su buena voluntad, dijo: la mejor manera de que acabe la pobreza es que no haya pobres. La mejor manera de que acabe la pobreza es que no haya pobres. Y en países del tercer mundo que no tienen formación, entonces tú no puedes ir diciendo, bueno, pues mira, a ver, siéntate, te voy a explicar, siéntate, te voy a explicar por qué es bueno que tengas hijos, por qué no es bueno que tengas hijos, por qué es bueno que en estas circunstancias de tu vida, la adolescencia y la juventud, no tengas hijos, por qué es bueno que pienses en estudiar, en tu futuro, y después de que hayas organizado una vida más o menos estable, pues entonces pienses en algo que es importante y que es una gran responsabilidad, que es un matrimonio, que son traer hijos al mundo, es una paternidad responsable. Pues este hombre, de verdad, con toda la convicción que tenía una base espiritual, por lo visto no tan fuerte, pero él, cuando donó su dinero para que se hagan clínicas de aborto en América del Sur, nunca pensó que lo que iba a hacer era malo. Todo lo contrario, dijo, este será mi legado. Esto será algo que todo el mundo lo agradecerá, lo felicitará, lo aplaudirá y dirá, bueno, pues qué bien, espero que haya mucha más gente que siga mis pasos. Porque la manera de evitar que haya más pobres es que no nazcan más pobres. ¿Dónde están naciendo? Pues donde no les enseñan. Entonces en África, en Asia, en América, es mejor que darte una charla, a ver, sentate, te voy a decir cómo deberías llevar tu vida respecto, por ejemplo, al tema de la natalidad. Pues prefiero darte una pastilla, prefiero hacerte un tratamiento para que no tengas hijos, o para que si te has embarazado, pues los puedas, como si se tratase de una gripe, puedas solucionar ese problema, ¿no? Como si se tratase de un problema traer hijos al mundo. Entonces, hay vínculos, dice el punto 89 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay un vínculo profundo entre lo que nosotros creemos, que es nuestra fe, creer en Dios, y los dogmas, que es la manera como yo creo en Dios. No es simplemente, bueno, pues yo creo en Dios, pero estoy a favor del aborto. Yo creo en Dios, pero estoy a favor de la ideología de género. Yo creo en Dios, pero creo que las homosexuales deberían casarse y las lesbianas deberían casarse, pero yo creo en Dios. Yo soy católico y puedo comulgar, pero no creo en la confesión. Yo me confieso directamente con Dios. Yo no necesito un intermediario que probablemente es 10 veces más pecador que mí, que esté escuchando mis pecados y de pronto resulta que mágicamente ese intermediario me va a perdonar. Yo, si me tengo que arrepentir y pedir perdón, será directamente con Dios. No necesito intermediarios. Entonces, ya vamos haciendo nuestra propia religión, ¿no? Entonces, por eso te digo, la fe, tan importante y tan maravillosa que es creer en Dios, va de la mano del dogma, que es ¿qué nos ha dicho Dios de Él? ¿Cómo nos ha dicho que podemos agradarle?
¿Qué nos ha dicho? Es como en chiquito, imagínate, en chiquito la historia de una abuela tierna y de una abuela que ama a sus nietos. Yo he conocido un par de esas abuelitas que cuando sus nietos le visitaban los domingos para el almuerzo, ella, de sus 7 nietos que normalmente le visitaban, los otros estaban en el extranjero, pero normalmente eran 7 sus nietos que le visitaban, la abuela sabía perfectamente que a este nieto no le gustaba la cebolla, entonces nunca le ponía cebolla en su comida. Que a este otro nieto no le gustaba el pollo, jamás le preparaba pollo. Que a aquel otro nieto le gustaba esto, comer esta carne, pues a él le cocinaba. Entonces, en la mesa habían 7 platos y los hijos comían lo que había, ¿no? Picoteaban lo que había y ya está, porque decía la abuelita, yo lo que quiero es que ellos vienen a visitarme, pues que coman lo que quieran, que coman algo rico. No es que hoy cocine pollo, bueno, y los que no les gusta el pollo, que se aguanten. Hoy cocine carne y los que no les gusta la carne, que se aguanten. Hoy cocine con esta verdura y a los que no les gusta esa verdura, pues que se aguanten, que la dejen la verdura en un costado y no la coman. No, la abuela tenía esa delicadeza de preparar, por el amor que les tenía, preparar cada cosita con un gusto diferente y especial para cada uno de sus nietos. Pues la iglesia no se comporta así con nosotros. La iglesia, nuestra madre, no se comporta así con nosotros. Decir, bueno, pues mira, hijo, lo que a ti te parezca más bonito de la iglesia, si te gusta la comunión, pues entonces, si es algo que te llena profundamente la comunión, pues recibe la comunión. Pero si te molesta, por ejemplo, el sacramento del matrimonio y te sientes así medio que en el sacramento del matrimonio, que es, no sé, una carga, un peso, pues no lo hagas, no te preocupes. Si no te gusta la confesión, pues no la hagas, no te preocupes. Si no te gusta la confirmación, es una preparación para confirmar tu fe. Si no te parece a ti, si tú ya crees que estás suficientemente preparado, pues entonces no lo hagas, no hace falta que lo hagas. Entonces la iglesia, nuestra madre, no actúa como una abuela tierna que hace a la medida y al gusto para cada uno de sus nietos lo que ellos quieren. Es una madre que nos ama y precisamente porque nos ama nos dice, esto es bueno y tienes que comerlo, y esto no es bueno, y aunque tú me quisieras pedir que te lo dé, pues no es bueno y no te lo voy a dar, porque no es bueno, porque es algo dañino para tu salud. Ese vínculo entre la vida espiritual, qué hermoso, ¿no? Ya te digo, no estamos hablando simplemente de mandamientos que son así como que no tienen nada que ver con la vida de fe, no, tienen que ver profundamente con la vida de fe, para nuestra vida espiritual, los dogmas que se nos enseñan, porque son las luces que iluminan el camino. Una fe sin enseñanza, sin concepto, es simplemente caminar a los tropezones. Pues yo creo en el insight, yo creo en el feng shui, yo creo en la astrología, yo creo en las cartas, yo creo, y en esas 1000 cosas que creo, pues como no hago daño a nadie con estas cosas que creo, entonces estoy yendo de la mano en un camino de fe. Dios, no, las estrellas me dicen que, no sé, ¿no? Que porque soy de este signo zodiacal, entonces estas son las personas que serán afines a mí, estas son las personas que este es mi carácter porque soy de este signo. No, nosotros de verdad, no, nosotros no distorsionamos nuestra fe. Tenemos como católicos toda la claridad que tú y yo necesitamos para saber esto es bueno, hay que seguirlo, y esto es malo, hay que dejarlo. Entonces me parece tan hermoso el punto 88 y el punto 89 del Catecismo de la Iglesia Católica respecto a lo que es el dogma. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, San Pablo cuando escribe a la comunidad de Galacia, en el capítulo 1, versículo 8, y obviamente lo repite muchísimas más veces en otros lugares, pero solamente quería proponerles esta pequeña reflexión. La carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dice, si nosotros, hablando de él y todos los que predican,
o un ángel del cielo, si nosotros, o un ángel del cielo, imagínate, si se aparecería un ángel del cielo y diría, bueno, pues es que lo que me dijo el ángel no tiene, o sea, si viene del cielo, no tiene equivocación. Atento a esto. Si nosotros, los que estamos encargados de predicar, o un ángel del cielo, les enseña un evangelio, una buena noticia contraria a la que nosotros les hemos anunciado, que es Cristo, que es Cristo, que es Cristo. Eso es lo que se predica en la iglesia, a Cristo. No se predica la hermandad, la religión universal, el único Dios que ama, todas las religiones son iguales. No se predica la religión de la humanidad, que aunque parezca bonita, la religión de todos los hombres, uy, qué lindo, que suena tan bonito, todos deberíamos creer lo mismo. Claro, pues, qué hermoso, ¿no? No, la religión nos enseña únicamente a Cristo. Y dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8, si nosotros o un ángel del cielo les enseña un evangelio contrario al que nosotros les hemos anunciado, sea expulsado, sea separado, sea apartado. Entonces, la palabra anatema sit, esta es una palabra que se utilizaba en latín, que no es simplemente un apartar, así como que, bueno, pues por favor, a usted ya no se le permite más hablar, ya no hable más de estos temas de la fe. La palabra anatema en la iglesia tiene una carga terrible, porque San Pablo la utiliza, no una, muchísimas veces, respecto a aquellos que están desvirtuando la única predicación a Cristo que ha muerto y ha resucitado por nuestros pecados, a un Cristo que ha nacido del seno purísimo de nuestra Madre la Virgen Santísima. Entonces, la palabra anatema, San Pablo no la pone con el sentido de, bueno, pónganlo a una esquina, pónganlo a un lado, ya no le hagan caso. No, dice San Pablo, pero así lo dice con estas palabras: a esta persona que estaba actuando de una manera contraria a la doctrina sana, a la predicación de Cristo, escucha que esto es terrible, a esta persona ya la he entregado al demonio, ya he entregado su alma al demonio. Eso es anatema. El anatema no es simplemente decir, bueno, pues creo que lo tuyo no me parece correcto, pero bueno, pues, sigue viviendo, al fin y al cabo todos los caminos nos llevarán al cielo. Creo que la manera que tú tienes de explicar a Dios no es correcta, pero yo, ¿quién soy yo para decir si es correcto o no lo es? Entonces, todos los caminos, al final tú irás por los cerros, yo iré por los llanos, nos encontraremos en el cielo. No, dice San Pablo, cualquiera que les enseña, inclusive si fuera un ángel, que les enseñe algo contrario a lo que yo les estoy enseñando, sea separado, sea apartado, sea expulsado. Y la palabra que utiliza es anatema. Entonces es su alma, dice San Pablo, cuando utiliza esa palabra anatema, ya la he entregado al infierno, al demonio. Su alma ya está condenada. Entonces no es simplemente, bueno, pues mira, apártate, explica lo que tú quieras, habla lo que tú quieras, porque al fin y al cabo igual nos vamos a encontrar en el cielo. Tú a lo mejor a tropezones, caminando por lugares más empinados, más terribles, más difíciles, y yo por un sendero allanado por el amor del Señor y por su misericordia, pero no te preocupes, igual vamos a llegar todos al cielo. No. Esta es la enseñanza. Si alguien enseña algo contrario a Cristo, que ha muerto y ha resucitado y que nos ha dado enseñanza, que sea anatema, sit, apartado, separado, expulsado. Solo Cristo, solo Él enseña, y la iglesia cuida esa enseñanza. O sea, Cristo ya enseñó porque era Dios. No es que hace 2023 años, pues esa enseñanza que tenía, no existía la movilidad, no existían los medicamentos, existían 1000 cosas, 1.000.000 de cosas que ahora las tenemos. Entonces, ahora con la modernidad, con todos los avances y las cosas que se han descubierto, pues ya tenemos otra mirada frente al mundo.
Entonces, uno podría decir, con 1000 ejemplos, ¿no? Con muchos ejemplos. Se decía, por ejemplo, en realidad en los tiempos de Jesús, la persona que supuestamente era atormentada por el demonio, en realidad era una persona con un trastorno de personalidad. Estaba trastornada, una persona enferma mental, que tenía visiones, que le hablaban, que entonces, claro, que se tiraba al suelo, que hacía cosas raras. Entonces, oh sorpresa, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios, que nació en esa época donde no había psiquiatras, donde no había médicos, pues lo único que hacía era, sí, probablemente lo curaba de su enfermedad, pero no era una posesión diabólica. A eso quieren llegar, ¿no? Esa explicación quiere dar este mundo que no tiene fe, que no cree en lo sobrenatural, que no cree en los milagros, y peor todavía, que no cree en el demonio. Entonces dice, bueno, en realidad en el tiempo de Jesús lo que habían eran enfermos mentales. Y por supuesto que Jesús curaba las enfermedades, no solamente las enfermedades del cuerpo, sino las enfermedades de la mente. Entonces aparecía un enfermo mental que botaba espuma por la boca, que hacía cosas raras y que entonces decían, bueno, está endemoniado. En ese tiempo solamente se entendía eso, ¿no? Nadie entendía algo que no había, que estaba un trastorno, que había una enfermedad en la mente. Entonces decían, no, pues está endemoniado. Y Jesús, como curaba las enfermedades, pues curaba aquel, y decían, sacó al demonio, listo. Obviamente, esta es una manera tan ridícula de desvirtuar lo que Jesús ha enseñado. No lo sabía, en su tiempo Jesús no sabía que era una persona enferma mentalmente. Entonces, ¿la curó? Claro que la curó, pero no le sacó un demonio, que eso es un invento, no. Muchísimas veces en la Biblia Jesús está peleando y luchando contra el demonio. Y es algo que no es un cuento, no es, este es un cuentito para darnos una explicación de nuestra vida de fe. No, es algo real y verdadero. Entonces, solo Cristo enseña con autoridad. Su doctrina es la que nosotros la guardamos. La iglesia es la depositaria, la custodia de la doctrina de Jesús. Por tanto, no es que la iglesia inventa, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hacer para que los fieles vengan una vez a la semana? Bueno, vamos a inventar el día domingo, lo vamos a poner como un día de precepto, y vamos a decir que tienen obligación los católicos en un mandamiento, y lo vamos a poner en un mandamiento: santificarás las fiestas, de tal manera que alguien que incumpla ese mandamiento, pues automáticamente entra en un pecado. Pero nosotros vamos a inventar el sacramento de la confesión. Imagínate qué terrible sería, ¿no? Pues porque en realidad queremos saber qué es lo que piensa, cuáles son las cosas más malas que hacen las personas, para a lo mejor darles, ¿no? Pero si yo no sé qué cosas malas hacen, ¿cómo podría darles una ayuda, ¿no? Entonces nos vamos a inventar un sacramento para saber cuáles son los errores más grandes de los fieles, para darles una cura, para darles una ayuda. Entonces vamos a inventar la confesión y vamos a decirles que en realidad Dios les perdona los pecados, pero bueno, es una manera de ayudarlos, ¿no? Porque ya te digo, la confesión no es como el sacerdote que desea los chismes de las cosas malas que hace el mundo, no. Conoce tu miseria y te ayuda en la medida de sus posibilidades a salir de esa vida de pecado que estás llevando. Pero no es un invento. Los demonios no son un invento de la iglesia. Los sacramentos no son un invento de la iglesia o de algún papa. Es lo que el Señor ha querido enseñarnos. Es lo que Dios ha querido enseñarnos. Entonces, qué importante y qué necesario que tú y yo comprendamos. La doctrina, el dogma, la enseñanza es de Cristo. Cristo vino a enseñarnos y está en la Sagrada Escritura. Todo lo que teníamos que saber para nuestra salvación, todo lo que tenemos que saber para nuestra salvación está en la Sagrada Escritura. La iglesia es la que cuida, la que custodia, la que guarda y la que transmite algo que ha sido enseñado por el Señor. No es algo que se inventa la iglesia. Dice, bueno, para estos tiempos, en este año, ya que nos toca el 2023, entonces nosotros como iglesia nos vamos a reunir todos los obispos del mundo y vamos a decir, junto con el Papa y con todos, vamos a decir que a partir de ahora, porque a todo el mundo está de acuerdo en esto, que nosotros antes le llamamos pecado, pues a partir de ahora va a dejar de ser pecado, ahora va a ser virtud, no lo sé, o lo que sea. No es así, no es así, ¿no?
es la doctrina, dice Juan, no es mía. Juan capítulo 7, versículo 16. La doctrina que ustedes están escuchando no es mía, dice Jesús, sino de aquel que me envió. Lo que él está enseñando, Jesús está enseñándonos algo que lo aprendió del Padre. La doctrina, lo que les estoy diciendo que es bueno y que es malo, dice Jesús, no es mía, es de mi Padre. Él fue el que me enseñó, del que me envió, la doctrina es de Él. Y finalmente esa doctrina que tú y yo debemos cuidarla, que tú y yo debemos defenderla, esa doctrina que tú y yo debemos poner siempre en primer lugar antes que nuestro parecer, nuestra iglesia, y eso es lo triste del sínodo. El sínodo, la sinodalidad, todo lo que estamos escuchando una y otra vez ahora en este camino sinodal y la iglesia, lo único que nos están diciendo es, y de verdad te digo, están tratando de, son los seguidores que deberían enseñar la luz, nos están enseñando las tinieblas. Lo que nos están diciendo es, la iglesia, pueblo de Dios, ya vamos a sacar que es cuerpo de Cristo, vamos a sacar que Cristo es la cabeza, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar que la iglesia es pueblo de Dios, eso sí nos interesa que la gente lo repita, y como la iglesia es pueblo de Dios, por tanto nosotros vamos a preguntar a la iglesia, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece este tema moral? Y entonces levanten la mano, y si la mayoría resulta que dicen de este tema moral, que hasta y toda la vida, toda la historia fue un pecado, pero si a ustedes les parece ahora, levantando la mano, porque son mayoría, porque son el pueblo de Dios, les parece que ya no es pecado, deja de ser pecado. Es lo que está haciendo la iglesia de Alemania respecto al tema de la homosexualidad. ¿Qué les parece? Dice que haya sacerdotes homosexuales que vivan con su pareja en las iglesias. A nadie están haciendo daño, son dos personas que se aman, un hombre y otro hombre, que se aman, no están haciendo daño a nadie. Entonces, dice la iglesia alemana, la iglesia entera alemana dice, ¿qué les parece? A partir de ahora, lo que había dicho en un momento del pecado de la sodomía, el pecado de la homosexualidad, de aquellos que no entrarán al reino de los cielos, que bueno, pues eso me parece que ahora, a partir de ahora, si ustedes dicen que ya no es pecado, no será. Entonces, levanten la mano los que digan que ya no es pecado. Como la mayoría está levantando la mano, a partir de ahora deja de ser un pecado. La iglesia alemana hoy en día está haciendo eso. Y el resto estamos mirando, y los que deberían denunciar se ponen un candado que es triste, porque cuando tú encuentras algo que no está bien, si no hablas eres cómplice. Cuando tú y yo encontramos algo en la vida de las demás personas que no está bien, en la vida de nuestra fe, se predica algo que no está bien, si yo me callo soy cómplice. O sea, mi silencio también me hace acreedor al pecado. No es que, bueno, mira, los alemanes están diciendo eso y allá ellos, ¿no? Allá ellos. No, somos cómplices si no decimos la verdad. Dice, el Espíritu Santo nos dará testimonio de aquello que es verdadero, de aquello que es justo, de aquello que es real, de aquello que es virtuoso, de aquello que nos lleva a la santidad. El Espíritu Santo dará testimonio de todo esto. Y el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 3, dice, cumple los mandatos del Señor, sigue sus caminos, obedece sus mandamientos, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Tu historia será una historia de bendición si tú cumples lo que el Señor ha venido a enseñarte. Entonces ya te digo, no tenemos que permitir, y esto me parece tan importante, ¿no? Por eso lo dogmático ya no se predica. ¿Qué creen en este pueblo? Bueno, pues en este pueblo creen en las cartas. Bueno, déjenlos en paz.
con tal de que no hagan cosas con las cartas que lastimen a otra persona, pues ya está, déjenlos en paz. ¿Qué creen en este otro pueblo? En este otro pueblo creen en los astros. Bueno, ya está, déjenlos en paz, ¿no? Si creen en los astros, con tal de que su creencia no sea para dañar a otra persona, pues déjenlos en paz. Y lo único que hacemos es desvirtuar la fe, lo único que hacemos es licuar la fe, es convertirla en una fe light, donde no tiene sabor, no tiene consistencia, no tiene vigor, no tiene... para cada uno. ¿No te gusta esto? Pues no lo hagas. ¿No te gusta vivir de esta manera en la fe? Pues no lo hagas. Nadie te está obligando, no la tienes que hacer. Y así rebajamos el único motivo por el cual nuestro Señor vino a esta tierra, a dar su vida por nuestros pecados. Entonces nosotros nos hemos encargado de decir, en realidad no tengo pecados, en realidad nunca habían sido pecados. Lo que yo hacía es algo que forma parte de mi ser, así soy. Así tú me has hecho, Señor, con esta inclinación, pues ya está, tengo esta inclinación, es que tú me has hecho así. Si no habrías puesto en mí esta inclinación, si habrías tú entendido que esto es malo, pues no lo habrías puesto en mí. Y como está en mí, pues entonces no es malo, porque tú me has creado. Una manera irracional de creer, una manera irracional de desvirtuar la fe y una manera triste de apartarnos del Señor. Por eso me pareció tan importante y tan necesario hablarles el día de hoy de que el dogma unido a nuestra vida espiritual forma parte del camino único de nuestra santidad. Que así sea.